BP Gurús y The Service Desk Institute presentan la Semana de la Evolución de TI, transformando la industria. Un evento único que fusiona las conferencias digitales líderes en la industria de IT Service Management y Service Desk en Latinoamérica y es presentado por sponsors de primer nivel que transforman la manera en la que evoluciona el sector. Semana de la Evolución de TI. Comenzamos. Gustavo de la Cruz Tovar es ingeniero en cibernética por parte de la Universidad La Salle y cuenta con una maestría en métodos matemáticos aplicados a finanzas. Dentro de su amplia experiencia trabajó para Chromasoft, donde estuvo a cargo del desarrollo del sistema PREP de las elecciones de 1997. Trabajó con la empresa canadiense Algorithmic Sync, en donde implantó sistemas de evaluación y de riesgo financiero para portafolios de mercados de deuda, capitales y derivados, trabajando con instituciones como Nafin, Bolsa Mexicana de Valores y Banca Intesa. Fue funcionario público en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue consultor e instructor de marcos de trabajo como TOGAF y trabajó para proyectos en el Servicio de Administración Tributaria. Fue arquitecto de infraestructura de nube en Amazon Web Services. Ha sido catedrático en clases de programación orientada a objetos, programación de sistemas operativos y programación web. Joab Bonfim de Oliveira es graduado en Computing and Software Engineering por la Universidad Metodista de Sao Paulo. Cuenta con estudios de especialización Soft Skills en liderazgo y desarrollo de equipos de alto performance. Durante 15 años, ocupó distintos cargos en el área operativa de T-Systems Brasil y T-Systems México y como offshore en 4 países distintos, llegando a estar a cargo de programas de automatización y digitalización para la compañía. Posteriormente ocupó la posición de Head of IT Service Management Tools los últimos 4 años, periodo en el cual logró sentar las bases de cambios profundos en la entrega de servicios. Julio Esteban Ramos es ingeniero en sistemas, maestro en tecnologías de la información, maestro en administración empresarial y maestro en Big Data y Analytics. Cuenta con una gran cantidad de certificaciones internacionales. Es docente en educación continua en la Universidad Estatal de Cuenca y mentor de innovación Emprendo. Es miembro del directorio del Colegio de Ingenieros en Informática, Sistemas y Computación de la SUAY. En el ámbito profesional se desempeña como administrador de infraestructura y plataforma y arquitecto de datos y cloud en el grupo industrial Graiman. Ha participado en proyectos de implementación de ERPs de escala mundial, migración de datos e infraestructura de TI, analítica de datos, RPA, transformación digital, desarrollo de software y diseño de arquitecturas de infraestructura de TI. Igualmente, ha brindado consultorías relacionadas con arquitecturas de Big Data, analítica y TI. Buenos días a todos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto tenerlos el día de hoy en este panel de ciencia de datos. Quiero comenzar presentándoles a nuestros panelistas. Como ya pudieron escuchar en la biografía de cada uno de ustedes, son grandes expertos en el tema y son expertos internacionales. Tenemos Brasil, Ecuador y México el día de hoy aquí. Entonces, voy a empezar tal cual como los estamos viendo en la pantalla, que nos cuenten un poquito más de su trayectoria de manera muy breve para que comencemos con nuestro panel el día de hoy. Cualquier duda o pregunta que vayan teniendo a lo largo de la sesión, por favor ayúdenos poniéndola en la sección de Q&A. Ahí le vamos a ir dando respuesta a todo lo que vaya surgiendo a lo largo de la sesión y también vamos a tener al final una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, le voy a ceder la palabra a Julio para que nos cuente un poquito al respecto de su trayectoria de manera muy breve y de ahí pasamos con Joab y con Gus, por favor. Perfecto, buen día con todos, espero se encuentren muy bien. Es un honor, gracias a BP Gurús, a Ari, por esta invitación. Me siento muy halagado, la verdad, muy gustoso de compartir un poquito de lo que se ha aprendido durante bastantes años de estudio, de trabajo, de experiencia. Yo me he desarrollado en el ámbito de TI durante unos 15 años más o menos. Empecé desde desarrollo de software, pasando por administradores de base de datos, fui DBA de Oracle hace muchos años.
pero en la empresa donde me desarrollo he podido crecer de una forma acelerada, la verdad. Nosotros estamos casi a la par de la tecnología, siempre me he desarrollado desde el punto de Oracle. Fui DBA de Oracle, ahora soy arquitecto cloud certificado en Oracle, tengo todas las certificaciones de Oracle y también ya di un paso, la verdad, grande hacia el mundo de la ciencia de datos. Actualmente hago muchos temas de analítica de datos. La empresa está empezando con el tema de BI ya durante un año y medio más o menos. Y ahora queremos ya dar el siguiente salto a la ciencia de datos, a la analítica avanzada. Entonces, en esos ámbitos me he desarrollado y también me gusta mucho el tema de la docencia. La verdad, me encanta enseñar. Creo que aprendo mucho más enseñando y más o menos esa es una reseña muy rápida de lo que les puedo comentar. Muchas gracias, Julio. Un honor tenerte. Joab. Muchas gracias a todos. Gracias, Ari, por la invitación. También a Vipe Gurús. Es un honor también estar acá en este panel. Me presentando, mi nombre es Joab Bonfim, soy de Brasil. Vivo hace 12 años en México, ya soy mexicano de corazón. Durante los últimos 17 años he trabajado en tecnologías de información y distintas áreas, empezando con capacity planning, con análisis de performance da infraestructura, y ahí ya empecé a tener un primer contacto ya con análisis de datos, ¿no? Después de eso ya me he especializado en herramientas, primero de monitoreo, luego para herramientas de automatización, y a lo largo de los últimos 6, 7 años he participado y liderado también muchos programas de transformación utilizando la ciencia de datos. Muchas gracias, Joab. Y cerramos con Gustavo de la Cruz, por favor. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y realmente les agradezco la oportunidad de estar aquí. ¿Qué les puedo decir? Digo, aparte yo les diría que mi trayectoria la voy a resumir muy rápido. Siempre me ha gustado el tema de los sistemas distribuidos, desde hace muchos años, ya un poquito veterano. Cuando estaba en la universidad lo que más me gustaba era ver cómo procesaba en paralelo cosas, etcétera. Y ahí sí me fui aproximando, ¿no? A varios temas. Obviamente las matemáticas me apasionan mucho. Y pues para no ser larga, pues me he topado con sistemas donde la carga de trabajo en proporciones históricas siempre ha sido fuertes. Y en la parte de analítica, pues bueno, desde pequeño, todo el tema de redes neuronales, inteligencia artificial, siempre me fue apasionando. Cierto momento la parte de manejo de datos, como que las arquitecturas que había en su momento no me hacían tanto clic, pero ahorita ya toda la parte coincide con las mismas arquitecturas que toda la parte transaccional llevé, etcétera. Y bueno, como he estado mucho en el ámbito financiero y organizaciones donde he tenido que manejar fuertes datos, pues me ha llamado mucho la atención, ¿no? Todo este tema. Y actualmente, pues bueno, como estoy en el tema de nube, pues es muy común que manejar esos volúmenes, procesamiento se den y la oportunidad de poder hacer como tal, ¿no? Entonces, mi especialidad, pues básicamente les diré, es mucho el tema de procesar cosas grandes, masivas. A veces meterme en problemas, pero está bien. Esa es parte de la ingeniería. Y bueno, también doy clases y de hecho ya afortunadamente vuelvo a retomar la actividad dentro de una semana en la SAI. Bien, esa es ahorita mi historia. Muchísimas gracias a los tres por compartirnos un poquito de esa gran trayectoria y quiero comenzar con una frase. Dicen que la información es el petróleo del siglo XXI y la analítica es el motor de combustión. Entonces, vamos a hacer un par de preguntas aquí introductorias, comenzando con Julio. ¿No crees que nos puedas contar cuál es la relación de la ciencia de datos, machine learning y la inteligencia artificial, por favor, Julio? Por supuesto. A ver, estos tres mundos, de verdad, son muy amplios. Yo pienso que la ciencia de datos es como el paraguas de toda lo que nos mencionaste de machine learning, de inteligencia artificial, del deep learning como tal. Entonces, la ciencia de datos pensaría que abarca cuatro mundos grandes que pueden ser las matemáticas, las estadísticas, la programación, el negocio o la academia y la comunicación. Entonces, este conjunto de skills, de conocimientos, nos sirven para aportar valor con información hacia alguna empresa. Puede ser para toma de decisiones mediante dashboard, código, modelos de machine learning, inteligencia artificial, pipelines, etcétera, etcétera. ¿Sí? En cambio, el machine learning es una área que está dentro de la ciencia de datos. Es una práctica de tomar algoritmos como base para extraer datos y aprender a partir de estos posteriormente poder pronosticar
tendencias futuras en cualquier tópico. Es como lo hacen los grandes gigantes de tecnología, como lo hace Facebook, con su algoritmo que reúne información conductual de cada una de las personas, de los usuarios de su plataforma. Lo mismo lo hace Amazon, Netflix, etcétera, ¿sí? En cambio, la inteligencia artificial hace referencia, hablemos que es el paraguas, que dentro de él está el Machine Learning y el Deep Learning. Hay muchísimo, o sea, es muy extenso el tema, pero más o menos la inteligencia artificial hace referencia a la idea de que queremos lograr que las máquinas piensen como humanos. Ese es más o menos el concepto de la inteligencia artificial. Y cómo se relacionan estos términos. La ciencia de datos es un término muy amplio, como les decía, que abarca múltiples disciplinas dentro de las cuales el Machine Learning construye algoritmos de predicción usando datos. Sí, entonces, como les digo, estas tres grandes ramas van muy de la mano, muy relacionadas, pero la ciencia de datos es como el paraguas muy grande que abarca estas tecnologías, estos conceptos, estas metodologías, como lo quieran llamar. Incluso pueden haber más, como el Big Data, que también va dentro de la ciencia de datos, cuando ya no podemos procesar una información o una cantidad de información. Como decía Gustavo, necesitamos más herramientas, más arquitectura, más procesamiento, más volumen. Entonces ahí es donde entra todo este tema, este gran mundo de la ciencia de datos. Muchísimas gracias, Julio. Y ahí tú nos diste introducción para hacerle la siguiente pregunta a Gus. Gus, ¿cómo puede el gobierno de datos y la analítica ayudar a las organizaciones a conseguir sus objetivos de transformación hacia un negocio digital? Y creo que coincide con una pregunta que nos acaba de hacer Lilian en el Q&A. Sí, bueno, el dato es un activo, como bien dijiste, el petróleo de las organizaciones, que muchas veces se deja que se desperdicie. El dato está corriendo minuto por minuto y mucha gente lo está ignorando. Entonces, el gobernar el dato es desde vamos a entenderlo, vamos a captarlo, vamos a enriquecerlo, ¿no? Entonces, primer punto importante, el gobierno tiene que ser, está muy consciente que hay que administrarlo. Administrarlo quiere decir que de alguna manera tomemos decisiones sobre cómo manejar el dato y cómo de alguna manera poder llevarlo a buen término. El gobierno puede ser desde muy estricto, no me gusta, o puede ser mucho más ágil, y creo que es la tendencia que está pasando, ¿no? Entonces, para que el gobierno del dato pueda ayudar a que las organizaciones realmente aprovechen los datos para poder transformarse, uno de los modelos interesantes que lo he visto en muchas organizaciones es que el dato de entrada tiene que uno de los principios básicos tiene que compartirse, pero al mismo tiempo se va protegiendo a alguien que tuvimos esa custodia. Y exponer el dato internamente o externamente como si fuera un mercado de datos. De hecho, está mucho esa tendencia. Entonces, el mercado de datos lo que te va a ayudar es que puedas tener una perspectiva de que tienes un productor de datos y un consumidor de datos. Y ahí los esquemas, las reglas del gobierno es, pues, básicamente el dato que es consumido es el que realmente va ganando esa capacidad de tener esa calidad. Y el gobierno entonces va empezando a dar de una manera sola. Lo que quiero decir es que al final del día el dato vive cuando es consumido. Entonces, el gobernar el dato al final del día, para resumir, la pregunta es, gobernarlo, sí, puedes usar estándares como el DEMBOK o toda esa parte donde te dice ordena el dato, tienes que saber lo que es tu dato, el metadato, tienes que tener todo lo necesario para procesarlo, etcétera, etcétera. Pero al final del día, eso es lo que le das todo el perfil para que entonces pueda haber productores, consumidores y exponer el dato ahí, en ese mercado de datos, interno o externo. Tú, de hecho, puedes de alguna manera tus datos, obviamente cuida toda la privacidad, venderlos, compartirlos o intercambiar como tal. Y eso es el habilitador para que entonces con el dato tú puedas ir tomando decisiones o prediciendo cosas. Entonces, ese es el primer punto importante sobre el tema del gobierno. El gobernar el dato, sabiéndolo manejar, te va a habilitar para que entonces hagas una organización guiada por datos. Más adelante platicaré del tema, pero es el punto. ¿Bien? Muchas gracias, Gus. ¿Cuál es el rol de la automatización en el proceso de toma de decisiones? Bueno, el rol de la automatización está en la ejecución, ¿no? La ejecución de una forma inteligente. Pero antes de hablar de la automatización, me gustaría mostrar un material que tengo. Permítanme un segundo. Por ahí me indican, por favor, si puede ver mi pantalla. Ya vemos. Vemos Perfecto. vista de... Listo. Ok.
Y aquí hablamos un poco respecto de la estrategia para llegar a la automatización. La automatización va a ser el último paso. Pero cuando se piensa en ejecución con herramientas de automatización, es necesario primero definir una estrategia. ¿Para qué quiero utilizar esos datos? Bueno, primero, para el desglose de la información. Aquí tenemos un meme del Buzz Lightyear, ¿no? Diciendo, data everywhere. ¿No? Y tenemos el Woody aquí paniqueado. Realmente tenemos una cantidad impresionante de datos. Nosotros necesitamos primero determinar un universo para poder hacer el desglose, ¿no? Del macro hasta el micro. ¿Y para qué? Para poder hacer la predicción del comportamiento y a partir de ahí, ya a través de herramientas de automatización, realizar la ejecución buscando la precisión, ¿no? Evitar errores humanos, obviamente, y el incremento de la productividad. Entonces, ahí es donde nosotros llegamos con la automatización. Muchísimas gracias, Joab. Y yo quiero contarles otra frase. El enfoque de las máquinas y tecnologías son fundamentales porque los datos son muy grandes, pero aún así necesitamos de ser humano capacitado para interpretar lo que la ciencia dice y descubrir lo que significa esto en un contexto de negocio. Julio, ¿crees que nos puedas contar si existe alguna relación, justamente hablando de este factor humano, entre los ingenieros de datos y los científicos de datos, por favor? Claro, con gusto. A ver, dentro de los roles de la ciencia de datos, creo que los más demandados hoy en día en el mundo laboral, justamente son estos dos cargos, el ingeniero de datos y los científicos de datos. Un ingeniero de datos como tal, un data engineer, tiene la misión de diseñar, de construir, de mantener todos los sistemas de gestión de datos. Hablando en otras palabras, un ingeniero de datos es el responsable de construir la arquitectura, desplegar la arquitectura necesaria para que los analistas de datos, que es otro rol dentro de la ciencia de datos, o los científicos de datos puedan utilizar esa información para agregar valor o dar valor a una empresa, a una organización, a una institución, ¿sí? En cambio, el científico de datos, el rol del científico de datos, en cambio, es una persona que realiza el análisis estadísticos, matemáticos muy avanzados, estudian grandes volúmenes de datos, grandes conjuntos de datos y obviamente necesitan un conocimiento más profundo, más extenso de machine learning, de deep learning y de más que nada de acondicionamiento, perfilamiento de datos, ¿sí? Entonces, la relación entre estas dos áreas son muy estrechas, diría yo, ¿sí? Si bien en un tiempo atrás el ingeniero de datos era quien se ocupaba de la interpretación de los datos, pero la llegada de los data scientists, de los científicos de datos, permitieron al ingeniero de datos centrarse un poco más en sus proyectos, en mantenimiento de su infraestructura, de sus bases de datos, de sus lagos de datos, de sus warehouses. Pero las dos figuras están muy conectadas gracias al trabajo del ingeniero de datos. El científico de datos tiene todas las herramientas para producir modelos y más que nada para crear una estrategia de analítica de datos, agregar valor a una empresa con sus datos, con sus modelos predictivos, etcétera, etcétera. Entonces van muy de la mano, muy estrechamente ligados estos dos roles. Muchísimas gracias, Julio. Gus, ¿cuál es la infraestructura necesaria para proyectos de ciencia de datos? ¿Crees que nos puedas contar un poquito más al respecto, por favor? Sí, bueno, la infraestructura a veces puedes empezar, digo, así como el efecto garage que le llamo yo, desde tu casa y con una laptop con cierta capacidad de procesamiento y herramientas de software abierto, ya puedes empezar a hacer tus datos. O sea, no es limitante el que puedas hacer ciencia de datos, tener grandes equipos de cómputo, pero obviamente ahí, después de eso, tienes que tomar en cuenta las cuatro características que típicamente los datos tienen, que es el volumen, la velocidad con la que quieres procesar, la veracidad con la que quieres exponer el dato como tal, y la otra parte, la variedad, ¿no? Todo eso te va a llevar mucho a tener distintos datos, ¿no? O sea, no es lo mismo quizás procesar un archivo separado por comas y con igual un K de tamaño, a procesar un archivo con XML donde están todas las facturas igual de muchas organizaciones como tal y que tienes que procesar en cuestiones de minutos, ¿no? Entonces ahí obviamente ya empiezas a toparte con varios retos, ¿no? Desde cómputo, yo diría básicamente cómputo, almacenamiento
y cómo se hace como tal. Entonces, actualmente, en el tema de la infraestructura, hay muchas tendencias, ¿no? Actualmente le llama mucho al concepto, ha variado el data lake, el lake house, y ahorita les explico otro que hay más, la malla de datos. Todos coinciden que al final del día tienes que tener un lugar donde primero tienes que recibir el dato. Ya es un dato que te está llegando a las fuentes y lo almacenas, si estás tomando fotos, si lo haces en procesamiento de lote, o estás recibiendo un flujo continuo de datos. A veces le llamo, haces tu propio Netflix, pero de datos, ¿no? Entonces, al final del día, estás almacenando, eso es lo que hace un lago de datos. El lago de datos te llena, o así la analogía, te llena de peces, que son los datos, y después ya para cuando quieres el dato y guisarlo, que es básicamente la analogía, es el poder transformar el pez en pescado y ya poderlo degustar y quitarle las escamas. En el caso de los datos, ese volumen, si tienes un gran volumen, tienes que entonces tener una fuerte plataforma de procesamiento. Se generan clústeres. Ahorita actualmente, pues típicamente vas a tener clústeres basados en tecnología de procesamiento paralelo, como por ejemplo Apache Spark, que te transforma todos esos datos a algo ya más digerible. Lo pasas, lo transformas y después de ahí, en la velocidad que tú necesites, lo dejas en un repositorio de base de datos. Es curioso porque pasas un procesamiento donde está todo crudo, ya lo tienes en un modelo analítico, base de datos columnares o no SQL, que también están tomando mucho esa pauta, donde al final del día también los queries que haces sean fácilmente orientados a que se pueda hacer procesamiento paralelo, y ahí tomas las herramientas típicas de inteligencia de negocio, donde ya puedes hacer tus tableros o tendencias, etcétera, ¿no? Y de ahí pues ya puedes empezar a utilizar todos los algoritmos de machine learning, ¿no? Todo esto que le estoy diciendo, pues obviamente parecía que necesitas una gran infraestructura, sí, en efecto. Como organización puedes tú comprar tu propia infraestructura, lo cual a veces te mete a carrera de armas, porque el dato va a crecer y crecer y crecer y tratando de hacerlo, o puedes recurrir a la nube, que hay muchos servicios ya administrados, cualquiera de las nubes te lo da, o empresas que ya son grandes fabricantes de software orientado a procesamiento de datos, te dan el modelo de nube como tal. Y todo esto que les estoy narrando, hacer los grandes clústeres de almacenamiento, pueden en cuestiones de minutos pedir terabytes o cientos de nodos de procesamiento, procesan su dato y después ya lo pueden bajar esa infraestructura, ¿no? Entonces, se dan cuenta aquí mucho la tendencia es que tengas toda esta parte, y últimamente también lo que está pasando es que para poder, digamos, el dato exponerlo como servicio y tener toda esa secuencia de cómo el dato, como les decía, producirlo y dejarlo listo para ser consumible, que es todo lo que les acabo de decir, es como una fábrica de datos, un pipeline de datos. Lo que está haciendo también ya la comunidad de datos es también generar un concepto que se llama las mallas de datos, los data mesh, donde muy parecido a lo que está pasando con los microservicios en la industria, digamos, ya el dato también se deja disponible para que tú puedas tener un dominio de datos que tiene que ver, por ejemplo, con la parte médica, la parte de seguros, la parte de un service desk, por ejemplo, y de ahí estarlo consumiendo como tal y exponiéndolo como dato. Entonces, este concepto de data mesh nos da una manera de tener módulos que se van compartiendo datos y hacer todo. Entonces, se dan cuenta, como les decía, puedo empezar yo desde mi casa donde tengo curiosidad sobre cómo un dato y exponerlo y hacer yo mi laboratorio con Jupyter o pasarlo todo esto con esto. O sea, la riqueza es impresionante, pero espero no haberme extendido mucho, pero es lo que básicamente les da toda la arquitectura como tal. Bien. Muchísimas gracias, Gus. Julio, ¿cómo alinear este modelo de gobierno de datos que nos estaba platicando un poquito Gus con la estrategia existente de datos y de análisis? Perfecto. A ver, cualquier programa o cualquier proyecto de Big Data o de ciencia de datos siempre debe estar estratégicamente alineado con los objetivos de cada organización, ¿sí? La estrategia debe documentar los objetivos, el enfoque, los principios de gobierno, ¿sí? La capacidad para aprovechar Big Data requiere desarrollar habilidades y capacidades organizacionales, ¿sí? Eh, Se debe utilizar, yo sugiero utilizar una gestión de capacidades para alinear las iniciativas empresariales con las iniciativas de TI, y se debe construir un roadmap o una hoja de ruta que se deben contemplar algunos puntos como son, por ejemplo, como mencionaba Gustavo, el ciclo de vida del dato, de la información, los metadatos, la calidad de datos, la adquisición de datos, el acceso a datos, gobierno, privacidad, operaciones, etcétera. Yo les estoy hablando muy enfocado en el DEMBOK, es un framework muy bien desarrollado ya para el tema de gobierno de datos, y existen dos modelos
que nos menciona el DEMBUC, que es el mundo, es el modelo de alineación estratégica. Sí, que es muy, muy interesante porque pone en el centro la información que va relacionada con el negocio, la estrategia de negocio, la organización y los procesos, y al otro lado están los datos que va relacionado con estrategia de TI y los sistemas de información, ¿sí? Y también existe otro modelo de información que es el modelo de información de Ámsterdam, que es algo similar al modelo anterior, pero agrega algunas aristas más como estrategias tácticas operacionales del negocio, y en TI también agrega el tema de la arquitectura de datos y la calidad de datos. Esa es la forma en la que yo sugiero que se debería hacer esta alineación. Muchísimas gracias por esas recomendaciones. Y ahí que estamos en recomendaciones, Joab, ¿qué consejo le darías a las organizaciones que están pensando en iniciar este camino hacia la analítica de datos, que están ya en ese proceso o que están por arrancarlo? Mira, Julio tocó un punto muy importante, ¿no? Que es la estrategia. Muchas compañías fallan en arrancar de forma coherente el análisis de datos porque no tienen una estrategia. Eso porque existe un mundo de datos que las compañías generan. Es importante saber para qué quiero estos datos, ¿no? Y cómo los voy a tratar. Entonces, esto es lo primero, lo necesario. Definir una estrategia clave, ¿no? Existe una guía que yo les puedo compartir que habla a respecto de eso. Una vez definido ya la estrategia, también como Julio comentó, define un roadmap. Ese roadmap tiene que ser de mediano a largo plazo. No pueden ser ambiciosos, es decir, voy a empezar a tomar decisiones a la siguiente semana o pasado meses. No, es necesario tener una madurez en ese tratamiento de datos. Los datos ya necesitan estar estructurados para que yo pueda consumir ya de forma coherente, y a partir de ahí ya tomar decisiones acorde a esos datos, ¿no? Entonces, primero, definir la estrategia. Segundo, ese roadmap. Tercero, yo siempre recomiendo inviertan en automatización. Yo soy un apasionado por la automatización, por herramientas, pero esto yo no los puedo decir de corazón. No, inviertan en soluciones de automatización que les pueda ayudar en la toma de decisión, ¿ok? Y en la ejecución, obviamente, de esas actividades. Existen soluciones de automatización que son open source, existen soluciones que están embebidas en la nube, o también on-premise si lo quieren implementar de esta forma, ¿no? Una vez que tú ya tienes tu engine de automatización ya definida, puede empezar ya con la análisis de tus datos, ¿no? Ya tienes la estrategia, ya tienes tu roadmap establecido, empieza a analizar tus datos. ¿Qué es más recurrente? ¿Qué fallas quieres solucionar? ¿No? ¿Qué problemas quieres atacar? Y eso lo puedes utilizar para poder crear ya tus casos de uso de automatización. La última etapa siempre es la automatización, ¿no? Primero, establezca ya una estrategia, trate tus datos y ya por último, ya piense en automatizar para ejecutar, tomar decisiones acorde a esos datos que ya están estructurados. ¿Okay? Muchísimas gracias, Joab, por compartirnos estas etapas, este roadmap. Y quiero preguntarle a Gus. Gus, ¿cuál es el principal reto que enfrentan las organizaciones en estos proyectos de ciencia de datos? Yo tenía que el tema es cultural, ¿no? Porque realmente tienes que impulsar a la organización que cambie hacia una perspectiva de ser una organización guiada por datos, lo mencionaba hace unos momentos, ¿no? Donde la organización, en lugar de ver el dato como algo pasivo, lo tiene que ver como algo que le está dando riqueza y apropiarse del concepto del dato, ¿no? O sea, que exista alguien que te diga, yo quiero este dato, enriquecerlo, este conjunto de datos, y llevarlo a su máxima potencia, ¿no? Entonces es un tema cultural, ¿no? Porque alguien tiene que tomar el sentido de propiedad, y también eso implica que tú como parte de la organización, entonces tienes que tomar un sentido de innovación, y entonces retarte a ti mismo y decir, oye, con este conjunto de datos yo veo que en mi organización puedo cambiar la manera como se hacen las cosas. Eso, normalmente las organizaciones que ya ven los datos, y últimamente se está yendo, es un concepto que se maneja mucho, que igual la traducción todavía no tengo la adecuada, que se llama el flywheel. A veces lo podemos decir como el volante o el timón que va a llevar a la organización hacia un cambio. ¿Qué es lo que pasa normalmente con un modelo de datos, o un data flywheel, que es lo que se hace? El reto es entonces que una organización reconozca el dato y de ahí diga, yo ya tengo el dato.
el dato lo tiene que ver primero como algo que se produce, o sea, manejarlo como un producto. Y usar técnicas típicas de innovación tipo design thinking, etcétera, para generar productos de datos. Ese dato, entonces, es decir, hey, aquí hay un dato que les puede ayudar para poder tratar mejor al cliente, para generar mejores productos, para hacer mejor tus procesos, para abaratar costos, para manejar tus proveedores, para poder predecir tu comportamiento. Al momento que la organización entonces empieza a recibir ese dato y tu organización empieza a entender, se dan cuenta entonces un reto es educar a la organización. Entonces, en ese momento va a empezar a pedirte el dato, consumir, consumir, consumir. Y como consecuencia inherente de ese consumo, va a decir, quiero que me generes entonces todo un ecosistema para poder manejar ese dato. Una vez que se hace eso, entonces el dato tiene que tener calidad, como decía, es generar ese mercado de datos en tu organización y que haya gente que lo consuma. ¿Te das cuenta? Entonces es como tener tu Amazon de datos o tu Walmart de datos, y ya sea interno o externo, pero ese es el reto que tienes que hacer, establecer esa visión y encontrar un patrocinio también adecuado a la organización, porque obviamente el llegar al dato, los típicos inhabilitados son, yo soy el dueño del dato, no te lo quiero compartir, sino abrirlo todo ensayo y poner también los temas de seguridad. Ahorita me preguntaban en el chat cuáles son y te estaba contestando, pero básicamente también poner todos los controles de seguridad para que el dato tampoco la gente muchas veces cuando comparte el dato, su temor es que estás dejándolo inseguro, y no es así, puedes tener toda esa disciplina. Y al final, cuando ya tienes todo tu ecosistema y todo, ya el dato se está produciendo, la consecuencia es que la gente te va a pedir más datos, y de alguna manera vas a empezar a hacer esa cadena o esa rueda de que está girando continuamente para poder al final del día hacer que la organización esté sedienta por el dato y lo haga vivir. Ese es el reto que típicamente te da. Muchas gracias, Gus. Justo platicábamos de la parte de las personas. Creo que las personas van a ser la clave para realmente tener una transformación y que tomemos ventaja de todos esos datos que estamos generando. Joab, en tu experiencia, ¿qué recomendación le darías a las organizaciones para saber cuándo aumentar la toma de decisiones con la inteligencia artificial? Bueno, cuando ya alcance un grado de madurez, ¿no? Muchas compañías tienen miedo inclusive de decir, es seguro realizar una toma de decisión con una herramienta, con algo que yo no pueda controlar totalmente. Es seguro el machine learning, entonces hay que tener cierta confianza ya en lo que ya está establecido. Cuando alcancen ya ese grado de madurez, pues adelante, ¿no? Pueden volar y buscar estas áreas. Y si no traen esa seguridad, busquen estructurar sus decisiones sin el uso de un machine learning, ¿no? Dentro del mismo código pueden hacer una toma de decisiones a través de un árbol holístico, que es una secuencia de if, ¿no? Sin tener una decisión de una máquina por detrás. Pero mi recomendación siempre es alcancen las etapas adecuadas de tu roadmap, ¿no? Una vez que ya tenga un grado de madurez, ya puedes ya volar con tus propias alas. Muchísimas gracias, Joab. Y también quería preguntarles, aquí yo no sé, alguno de ustedes que me quiera responder, ¿cómo se relaciona el business intelligence y la ciencia de datos? Porque creo que también es una delgada línea que solemos confundir. ¿Cómo se relaciona? ¿Alguno de ustedes nos quiere contar al respecto, por favor? Bueno, la inteligencia de negocio básicamente, pues bueno, como bien lo dice, es ver la perspectiva del dato para ya poder predecir o clasificar o tomar decisiones. Entonces, las herramientas de business intelligence básicamente son a veces herramientas que llegan al usuario final, donde pues, tienes tableros, etcétera, ¿no? Como dices, es una delgada línea últimamente, ¿no? Y en cambio, lo que es la ciencia de datos es experimentar. O sea, creo que la ciencia de datos nos está abriendo algo que antes no se hacía en disciplinas como la economía o a veces en las finanzas, donde tú en la economía dices, pues tengo esta hipótesis, lanzas una política económica, pero nunca la pones a prueba. Y con la ciencia de datos ya te da la capacidad de hacer un laboratorio. Entonces, la ciencia de datos es más experimental, como lo dice, lleva más un método científico, y la inteligencia de negocios es más orientado a tomar decisiones, a hacer que el negocio aproveche el dato, ¿no? Sí, son muy complementarias, pero realmente el científico de datos genera modelos que luego ya los que consumen esos modelos, que son los que hacen la inteligencia de datos, ya le permiten dar esa vida, o sea, como que lo convierten en algo que ya es viable, pero el científico de datos realmente es el que está ahí mezclando fórmulas y algoritmos para poder llevar a esa tendencia. Digamos que esa podría decirte que es
la gran diferencia. Como decía, el científico de datos a veces en su garage o aquí en su casa puede hacer muchas cosas y ya ponerlo en producción y todo eso y ya hacer que viva ya lo que hace más la inteligencia de datos, como tal. Muchas gracias, Gus. ¿Alguno de ustedes quiere complementar algo? Joab o Julio. Sí, yo quería complementar algo nada más. Bastante acertado la respuesta de Gustavo. Creo que el business intelligence es, como decía Gustavo, también la capa final o la etapa final del dato. Entonces es simplemente donde están los consumidores de la información que vino ya procesada por un ingeniero de datos, vino construida o analizada o estructurada por un científico de datos y finalmente fue entregada para que las personas, los analistas de datos que están en esta área del business intelligence o de la inteligencia de negocios, simplemente capturen los datos y simplemente construyan sus reportes, sus tableros, sus dashboards, etcétera, y puedan sacar insights de la información que se está presentando hacia una empresa o organización. Eso es simplemente, quería agregar. Muchas gracias, Julio. Joab, ¿algo adicional? Creo que los dos han hecho bastante bien, ¿no? Yo guardo mis palabras, estaría diciendo lo mismo y confirmo, ¿no? Confirmo y soporto lo que dijeron los dos. Perfecto. Te quiero pasar tenemos algunas preguntas. Si les parece, podemos aprovechar a estos tres expertos. Dejen sus preguntas en la sección de Q&A. Ya vemos algunas, nos han ayudado a responder ellos mismos las preguntas que ustedes han dejado, pero voy a empezar leyendo esta que dice Diego Pinto. Entonces, predecir implica conocer el futuro, es decir, que podemos saber a qué hora, fecha, lugar y otros ítems se va a dar un terremoto, un robo, un ciberdelito, etcétera, o simplemente es una posibilidad que puede darse. Predecir es un tema estadístico. De Sí. hecho, sí, ojalá pudiéramos llegar a ese nivel de precisión. Entonces, la predicción obviamente se va a manejar siempre en temas de probabilidad y estadística. Y obviamente vas a tener cierto nivel de precisión como tal, ¿no? Realmente en esa predicción también tienes que validar en tus predicciones qué tanto tus hipótesis son tal cual. O sea, los mismos temas de la estadística, ¿no? Suena a veces mágico, pero básicamente yo creo que la predicción va también en función del volumen que tienes de datos como tal, y entre más rico va a ser más interesante, ¿no? Yo creo que ustedes han visto los algoritmos de predicción que tienen las grandes tiendas en línea o Google mismo, se basa en comportamientos que son similares, ¿no? Pero muchas no son así tan efectivos, ¿no? Pero ese es, podría decir, es el modelo de estimación de una predicción como tal, ¿no? Tal cual. No sé si los demás me quieran complementar. Reforzando lo que dijo el maestro Gustavo, el ejemplo más simple es lo que todos nosotros utilizamos diariamente, ¿no? WhatsApp tiene un motor de predicción para la corrección de ortografía. Eso es a través de estadísticas, ¿no? Cuanto más tú utilizas cierta expresión o palabra, él va guardando dentro de una base de datos interno, haciendo un cálculo a través de un cierto algoritmo, va a poder determinar un porcentaje de precisión, ¿no? Cuanto más datos tengas y cuanto más utilizaste esta expresión, mejor va a ser la predicción. Entonces, en cualquier análisis de datos, la predicción va a ser tratada de esta forma. Julio, ¿querías Sí, complementar algo? sí, quiero complementar algo muy interesante. La verdad, muy buena pregunta. El tema de la predicción no es tan preciso como lo dice la palabra, predecir el futuro. Ya seríamos tan afortunados para predecir esto. En particular, en mi caso, en mi país, somos un país altamente sísmico. Hace unos meses atrás tuve unos alumnos de la universidad que estaban con la idea de crear un modelo estadístico de predicción para los sismos. Como les digo, acá nuestro país es muy complicado por el tema de los temblores, los terremotos. Entonces yo les estoy colaborando ahí, pero es muy complejo porque necesitamos una grande cantidad de datos para poder crear un modelo con un rango de tolerancia aceptable para poder llegar a predecir un sismo o un terremoto en el mejor de los casos, sí, pero no, ya les digo, no es la palabra no se apega tanto a la realidad como predecir el futuro, es más complejo que eso, es mucho más complicado. Sí, hay muchos factores, muchas variables que se deben anteponer en esto,
pero es un trabajo extenso. Espero que en algún momento podamos llegar a hacer un trabajo interesante para este y algunos temas más que nos planteamos ahí en la universidad. Seguro, Julio, ya nos estarás compartiendo cómo va Excelente. esa investigación y pues justamente estamos hablando de recolectar los datos, pero la predicción va mucho más allá. Tenemos que dar tratamiento a esos datos y como bien decía Gus, va de la mano de otras ciencias como la estadística y las matemáticas. Entonces, voy a hacer otra pregunta que tiene aquí Lilia. Dice, ¿qué herramientas recomendarían usar para nuevos emprendimientos enfocados en servicios de consultoría? ¿Nos puedes detallar un poquito más la pregunta, Lilia? ¿A qué te refieres? ¿A qué tipo de servicios de consultoría? Mientras tanto, voy a pasar, ustedes han estado súper proactivos en el Q&A y Álvaro Barrios pregunta, ¿con qué herramientas se puede asegurar el consumo de un data mesh de manera segura para cumplir con los requerimientos de privacidad y que sea microsegmentada para que solo ingrese la persona adecuada a los datos permitidos? Creo que esta pregunta se las quise leer en público para que el resto de la audiencia pudiera escuchar, porque es bien importante la capa de seguridad de la información. Gus o Julio, ¿alguno de ustedes nos Sí, ayuda a perdón, responder? estaba- Gus ya le había respondido, pero creo que es una pregunta sí. bastante interesante. Digo, de entrada, bueno, el data mesh, como igual hace unas preguntas, abrí ese concepto. El data mesh, entonces, es el fundamento para abrir todo como el dato como servicio. Es un punto muy importante, ¿no? Y donde vas encapsulando un dominio de datos. Entonces, hay que preocuparse por dos cosas muy importantes. Cómo la privacidad de lo que estás exponiendo se garantiza y cómo la privacidad de lo que estás procesando para generar ese data pipeline también se está protegiendo, ¿no? Creo aquí el tema importante es la confidencialidad del dato. Lo que está en la parte transaccional, al momento que lo analizas, sí debe preservarse igual el dato, ¿no? Entonces tienes que categorizar, hacer la categoría de tus datos, calificar los datos como sensibles, y eso va a implicar que entonces debes de tener ciertas herramientas que se dedican a hacer ese análisis del dato sensible, vas etiquetando o vas ayudando a eso. Usan algoritmos de Machine Learning, por cierto, y ya que tienes esa parte para que los datos que estás procesando no expongas nada que sea peligroso difundir a través, por ejemplo, del data mesh, ahí al momento que ya estás haciendo la producción vas poniendo todos esos controles al final del día. Es parte también del gobierno. Y una vez que expones eso, obviamente, si los pones como servicio, pues lo más típico es tener cifrados los datos, encriptarlos, tanto en reposo, en la transferencia, y obviamente tener todos los mecanismos necesarios para que el dato también se valide su integridad, etcétera, que venga como tal. Entonces, sea data mesh, sea un data lake, sea data un warehouse, aplica lo mismo, ¿no? Lo importante yo, para mí, y lo fundamental en cualquier modelo de datos es la privacidad y que no se vaya a dejar desnudo un dato que tú en la parte transaccional lo protegiste muy bien y ya en la parte analítica lo dejas ahí todo sin protección, y eso es lo que hay que cuidar mucho, ¿no? Seguro, muchas gracias, Gus. Julio, ¿algo que quieras complementar a la respuesta de Gus? No, bastante acertado, la verdad. No tengo nada más que agregar. Aquí nos preguntan, dice, por favor, ¿pueden ilustrarnos entre la diferencia de un modelo predictivo y un modelo prospectivo? Lucía García nos pregunta eso. Y también, si quieren, nos saltamos a la siguiente, que dice, ¿qué tipo de estudio matemático recomienda para estas disciplinas? Por ejemplo, álgebra lineal, cálculo, estadística, ¿y qué recomendación dan para controlar los sesgos? Bueno, sí, básicamente álgebra lineal va a ser el fundamento de todo, ¿no? Porque tus conjuntos de datos, obviamente vas a recibir textos, etcétera, pero todo al final del día, el corazón de todo es transformarlo a números, inclusive la parte de video o grafos inclusive, y, estás generando matrices, o sea, al final ya todo lo que está por detrás es multiplicación de matrices, etcétera, ¿no? Que eso es lo que ha ayudado mucho ahorita a tener tanta riqueza, porque obviamente el avance en tecnología de CPUs y GPUs, pues ya te permite hacer toda esa parte. Pero sí es interesante que entiendas los conceptos de álgebra lineal. Igual, de cálculo, bueno, no necesitas saber o recordar integración, ayuda para saber, por ejemplo, cómo converge una red neuronal, pero no te va a perjudicar si ahorita ya no te acuerdas cómo integrar a la menos x al cuadrado, ¿no? Como tal.
aunque es interesante recordarlo si tienes afición a las matemáticas. Y la estadística sí es muy buena, porque aquí, como les decía, es mucho el tema de las hipótesis como tal, ¿no? Yo les diría que al final del día, hoy vamos al tema de los sesgos, que eso es importante, más que las matemáticas, que son muy apasionantes, pero puedes tener dos perspectivas, la de diseñar tus algoritmos, y eso es muy bonito, y yo que también como industria en México también nos puedo dar mucha oportunidad, pero también lo otro es de la tecnología que ya existe, software abierto, software de fabricantes, saber cómo entender cada parámetro. Cuando te dicen, pues aquí hay hiperparámetros, y tienes que configurar la épica y los batches, no quedarte con la cara de, ¿qué es esto? Sino básicamente entender matemáticamente qué es lo que debe implicar, pues reducción de tiempos o el tamaño de los datos que vas a procesar como tal, y eso es lo que te ayuda. Sesgos. El tema de los sesgos es muy importante y eso tiene que ver con la estadística. Eh, básicamente tienes que hacer también pruebas de hipótesis, etcétera. Para mí los sesgos, de repente, la parte más peligrosa es cuando el algoritmo empieza a generar comportamientos que pueden ir en contra de la ética, inclusive, del manejo de los datos. Hay muchos documentales, y últimamente la industria está dándose también ese tema, abocarse que parte de esos sesgos, al momento que tú tienes un algoritmo, validas que no te vayas a ser tendencioso y vayas como estás alimentado con cierto conjunto de datos, no vayas metiendo cosas que hagan que el algoritmo discrimine sin querer. Entonces, sí hay técnicas, quizás ahorita no va a pasar, pero están todas basadas en estadísticas y el propio Machine Learning te permite hacer esa parte, ¿no? Muchas gracias, Gus. Aquí hay otra pregunta que creo que para ir cerrando este panel, este increíble panel, que nos preguntan referente a qué metodologías recomiendan ustedes que deben seguirse de una manera eficiente para este análisis de datos. No le entiendo muy bien. Metodologías para... no sé si Yo podían creo que aquí, profundizar un Carmen, poquito sí, que más. profundicen un poquito y creo que Carmen se refiere un tanto a lo que ya nos venían platicando, cuál era justamente el ciclo de vida del dato. Ya nos recomendaron también que consultemos el DEMBUC. ¿Creen que nos puedan compartir para la audiencia bibliografías que recomienden para que puedan profundizar en temas de ciencia de datos? O sea, quizás podrían enfocarse, como hablamos con Joab, primero entender bien la estrategia de lo que se quiere hacer. Y en base a eso, crear una hoja de ruta y con eso ir avanzando con el tema de la analítica de datos, porque empezar desordenadamente no va a terminar nada bien. La verdad, siempre tenemos que estar alineados a una estrategia, a objetivos claros, a lo que queremos lograr para cualquier proyecto de analítica de datos. Muchísimas gracias, Ujú. Julio, por la respuesta. Gus, ¿quieres complementar algo a lo que dijo Julio? Mm, bueno, sí, el tema o sea, hay tantas cosas, yo, tal cual, en la industria. Yo les diría, inclusive, estudia mucho cómo la gente está haciendo la analítica. Actualmente la ciencia de datos. Afortunadamente, eh, por ejemplo, ustedes van a GitHub o a repositorios de código abierto, van a encontrar muchos notebooks ya. O sea, es impresionante la cantidad de cosas, ¿no? O en YouTube, como tal. Entonces, yo les diría, si hay muchos libros, hay mucha bibliografía impresionante, pero también vayan a ver cómo las comunidades se están haciendo, ¿no? Yo que, inclusive, vayan acercando gente que, como les decía, está generando muchos estudios de datos con cosas muy sencillas, pero que está llevando a conclusión. O sea, yo les diría, sí estudian, pero también hagan sus propios experimentos, establezcan si ya tienen la curiosidad, hoy mismo su laboratorio de datos, bajen Jupyter, bajen Python, R, lo que sea, es abierto, y busquen los tutoriales que más les haga sentido, ya sea en YouTube, ya sea libros abiertos que hay, porque hay muchos libros abiertos en GitHub, etcétera, y con eso ya aprendes bastante, ¿no? ¿Va? Muchas gracias, Gus, por el consejo y justamente me gustaría ir cerrando este panel con que le dejemos a la audiencia recomendaciones, alguna recomendación de que ustedes le dejen para estas iniciativas de analítica de datos, tal vez para los perfiles de ciencia de datos o gente que está tratando de incursionar en la ciencia de datos, algún consejo o alguna recomendación que le quieran dejar a nuestra audiencia. Sí, si quieren empiezo yo. A ver, yo creo que lo principal
lo importante para empezar en el mundo de los datos es identificarse con algún rol que ustedes quieran desarrollar. Por ejemplo, si a ustedes les gustan mucho los temas de arquitectura de datos, bases de datos, servidores, estas cosas, entonces van muy enfocados al tema de ingenieros de datos. Las habilidades para esto son, existe mucha información en Internet para estudiar y ser un buen ingeniero de datos. Es demasiada información hoy día para poder aprender. Si de ustedes es el tema de científicos de datos, les gusta crear modelos, estudiar estadística, entonces también hay un roadmap increíblemente amplio para estudiar esto, muchos laboratorios, prácticas, YouTube, o sea, es increíble la cantidad de información que encuentran hoy en día, pero lo importante es que yo pienso que es que construyan una hoja de ruta clara, con objetivos, con tiempos y que sean muy disciplinados para estudiar, porque me ha pasado, particularmente me ha pasado que me entro en un curso, me inscribo en un curso hoy día y me gusta otra cosa mañana y la otra semana me gusta otra cosa. Entonces es como organizarse mejor lo que quiero estudiar, para qué quiero estudiar, qué quiero ser en un futuro mediano o largo plazo, a qué rol me siento mejor identificado y a qué área pienso que puedo aplicar y no solamente porque me guste, sino porque puede rendirme monetariamente mejor. Entonces, yo pienso que esas son las mejores recomendaciones que les puedo dar para entrar en el mundo de los datos y de la ciencia de datos como tal. Muchas gracias, Julio. Gus, ¿qué consejo le dejas a la audiencia? Si ya quieren empezar con el tema de ciencia de datos, como lo decía, inmediatamente ponerse a trabajar. Y el ecosistema de herramientas es impresionante. Digo, aprender R o Python, yo que les diría, es el primer punto importante, ¿no? Y de ahí, ya que aprendan R y Python, empiecen a hacer sus propios experimentos, ¿no? Igual con sus propios datos o los típicos, y empiecen a formular ya hipótesis como tal, ¿no? El otro tema importante, les diría, SQL, es el lenguaje ya universal, entonces tienen que aprenderlo bastante bien, y sí acercarse a bases de datos que les permita hacer esos puntos. Base de datos también no es SQL, pero por arriba siempre le ponen SQL como tal. Entonces, hablar de Spark, por ejemplo, Apache Spark u otros marcos de trabajo que se hagan, y en algún momento sí tratar de contactar esa potencia de cómputo. Como les decía, hay muchos proveedores como Azure, AWS, Google, Cloudera, Databricks, o sea, entre otras decenas o centenas de fabricantes, pero que acérquense a ellos, les da muchas veces inclusive pues instancias que son gratuitas, igual no tienen toda la potencia, pero les va a permitir apreciar eso, ¿no? Como tal. Para que vean cómo se hace en la técnica. Yo no, lo que les diría, nunca dejen en tintero en teoría las cosas. Si en teoría funciona, no, o sino aprendan a experimentar, aprendan a fallar, a tener mucha paciencia, y es lo que les diría como tal, ¿no? Muchísimas gracias, Gus. En el chat les dejamos algunas recomendaciones bibliográficas si quieren consultarlas. Les agradecemos muchísimo su participación. Gracias a nuestros tres panelistas por su experiencia. Y me gustaría cerrar con una frase que dice: tortura los datos y ellos te confesarán cualquier cosa. Entonces, creo que estamos en ese momento en donde tenemos que empezar a explotar los datos. Si queremos adentrarnos a la ciencia de datos, tenemos que aprovechar la visión y encontrar justamente en los datos lo que nadie ve. Entonces, con eso me gustaría cerrar. Les agradecemos muchísimo a nuestros tres expertos. Tienen los contactos que fueron compartidos para que si tienen alguna duda o alguna consulta adicional, por favor, no la hagan saber. No se pierdan, por favor, la sesión a las 12 del día de David Wright, 5 Things You Need to Know Right Now. Entonces, a las 12 del día nos escuchamos. Muchísimas gracias por su participación y nos escuchamos pronto. Excelente, muchas gracias. Gracias por todo. Gracias con todos. Semana de la evolución de TI, transformando la industria. Este webinar fue presentado por Semana de la evolución de TI, transformando la industria.